Pamela Silva, una de las periodistas más queridas y respetadas de la televisión hispana, jamás imaginó que la historia más difícil que tendría que contar no sería a través de las cámaras, sino desde lo más profundo de su alma. Para el público, su imagen siempre ha sido impecable, 6 veces ganadora del premio Emmy, pero como suele suceder en las vidas de las grandes figuras, detrás de las luces se escondía una sombra que la acompañaba en silencio, una herida que sangraba sin ser vista, la traición más dolorosa, la del amor. Y es que Pamela, quien parecía tenerlo todo, escondía un secreto que solo recientemente se atrevió a contar. Una confesión que dejó helados a sus seguidores. Un amante, una mentira, una doble vida, y una revelación que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó cuando Pamela conoció a él, un hombre enigmático, carismático, elegante, y muy diferente a los que solía frecuentar. Su nombre no fue revelado por ella, pero en su círculo cercano se hablaba de un empresario del mundo de las comunicaciones, casado y con una familia perfecta. Al principio, él se presentó como alguien separado emocionalmente, aunque aún no legalmente divorciado. Le dijo a Pamela que su matrimonio estaba muerto desde hacía años, que dormían en habitaciones separadas y que ella era su única luz en medio de tanta oscuridad. Pamela, agotada de los hombres mediocres, se dejó seducir por su atención, por su intelecto y por esa pasión que parecía genuina. Me enamoré de un espejismo, de un hombre que nunca existió, confesó Pamela en una entrevista privada, años después. La relación duró casi 3 años. 3 años de encuentros ocultos, de escapadas secretas, de promesas susurradas al oído, pero también 3 años de mentiras, excusas, y una esperanza que se desvanecía lentamente. En medio de este torbellino de emociones, Pamela descubrió que estaba embarazada. Fue una noticia que la llenó de alegría y temor al mismo tiempo. Pensé que eso lo cambiaría todo, que por fin dejaría a su esposa y construiríamos una familia juntos. Pero lo que recibió fue silencio. Él desapareció por semanas, y cuando volvió, fue para decirle que no podía ser parte de esa historia, que no podía destruir a su familia. Pamela, devastada, decidió seguir adelante sola. Su hijo, Ford, nació en 2020, en medio de una pandemia y de un silencio ensordecedor por parte del padre. El golpe fue devastador, pero también fue el principio de su fortaleza. Pamela decidió no revelar el nombre del padre públicamente, y durante años se mantuvo en silencio. Su rostro en la televisión seguía siendo el mismo, pero su corazón sangraba en privado. La prensa comenzó a especular. ¿Quién era el padre del niño? ¿Por qué Pamela evitaba el tema con tanta firmeza? Muchos pensaron que simplemente había decidido ser madre soltera por elección, otros decían que se trataba de una inseminación artificial. Ella había sido traicionada, le habían mentido, le habían robado años de su vida, y ahora tenía que enfrentar la maternidad con la fuerza de una mujer sola, sin ayuda emocional ni económica. Y aún así, jamás buscó exponerlo. Por amor a su hijo, por respeto a su propia dignidad, guardó silencio, hasta que no pudo más. En un momento inesperado, durante una conversación en privado que terminó filtrándose, Pamela dejó entrever detalles que sorprendieron incluso a sus amigos más cercanos. Contó que su relación había sido con un hombre poderoso, influyente, pero cobarde. No era un hombre libre. Me engañó desde el principio. Le creí porque quería creerle. Y ahora lo único que me queda es mi hijo, que es mi motor, mi todo. La conversación se filtró a la prensa, y aunque ella jamás confirmó nombres, los rumores apuntaron rápidamente a su exesposo César Conde, presidente de NBC Universal News Group. Aunque legalmente ellos ya estaban separados cuando nació el niño, muchos comenzaron a preguntarse si el hijo era suyo, o si Pamela había tenido un romance con alguien dentro del mismo círculo mediático. Hasta hoy, esa duda permanece, y Pamela ha sabido manejar con maestría el límite entre lo que revela y lo que guarda. Lo más desgarrador fue enterarse que muchas personas de su entorno sabían la verdad, y guardaron silencio. Algunos incluso fueron cómplices de aquella mentira. Pamela se sintió traicionada no solo por un hombre, sino por todo un sistema que justificaba su ausencia como padre y lo protegía bajo el velo del poder. En entrevistas posteriores, Pamela reveló que lo más difícil no fue la soledad durante el embarazo, ni el rechazo del padre de su hijo, sino tener que seguir sonriendo ante las cámaras mientras su mundo se desmoronaba. Hubo días en los que lloraba durante horas en su camerino, se secaba el rostro, y salía al aire como si nada pasara. Porque, como ella misma dijo,
Mi tristeza no debía ser más importante que la noticia. Pero al llegar a casa, yo también tenía que ser fuerte para un niño que no tiene a nadie más que a mí. Después de tanto dolor, Pamela reconstruyó su vida. Se enfocó en su hijo, en su carrera, en su bienestar emocional. Empezó terapia, cerró puertas, perdonó lo que parecía imperdonable y decidió contar su historia, no por venganza, sino por sanación. Las mujeres tenemos derecho a equivocarnos en el amor sin ser juzgadas. Lo importante es cómo nos levantamos después de haber caído. Hoy, Pamela Silva es más fuerte que nunca. No necesita nombrar al hombre que la traicionó. No necesita venganza. Tiene en su hijo la mayor bendición, y en su testimonio, una luz para tantas mujeres que han pasado por lo mismo. Hasta el día de hoy, el nombre del hombre que marcó tanto la vida de Pamela sigue siendo un misterio público. Muchos lo han supuesto, pero nadie lo ha confirmado. Algunos señalan que se trataba de alguien muy cercano a su entorno laboral, otros insisten en que fue una relación con alguien del mundo empresarial. Lo único cierto es que él cayó cuando más se necesitaba su voz. Y Pamela eligió contar su verdad, sin necesidad de destruir a nadie. Ese silencio, paradójicamente, habla más que 1000 nombres. Es así como, durante mucho tiempo me culpé. Pensé que yo había provocado esa situación. Me sentí usada, descartada, engañada. Pero entendí que no era mi culpa. Que amar no es un error. El error fue creer en alguien que no merecía ni una sola de mis lágrimas. Pamela Silva se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de resiliencia. Hoy es una madre amorosa, una periodista impecable y una mujer que, tras vivir el infierno, eligió la luz. La historia de Pamela Silva no termina aquí. Aún hay heridas que no han cerrado, preguntas sin responder, y capítulos por escribir. Pero lo que sí sabemos es que su verdad, por más dura que sea, ha tocado el corazón de miles de mujeres que han vivido situaciones similares. Este relato no busca señalar a nadie, sino resaltar la valentía de una mujer que decidió no callar más. Te invitamos a dejar tu comentario abajo, darle like si esta historia te impactó, y suscribirte al canal para más relatos como este. Muchos la conocen como la carismática conductora del programa, Primer Impacto, esa figura profesional, de voz firme y presencia impecable. Pero detrás de ese rostro televisivo se encuentra una historia humana, una vida de esfuerzo, dolor, sacrificios y secretos. Pamela Silva nació en Lima, Perú, el 16 de agosto de 1981. Su infancia transcurrió entre recuerdos borrosos de un país que la vio nacer, y las esperanzas depositadas en un nuevo comienzo en Estados Unidos. Junto a su madre emigró siendo muy joven, dejando atrás una realidad difícil, marcada por carencias y la ausencia de una figura paterna sólida. Desde muy temprana edad, Pamela supo lo que significaba luchar. Su madre trabajó día y noche para ofrecerle una vida mejor, y ese ejemplo de sacrificio sembró en ella una ambición imparable: triunfar, pero no a cualquier precio, sino con integridad. Se graduó con honores en la Universidad Internacional de Florida, FIU, obtuvo una maestría en periodismo televisivo en la Universidad de St. Thomas, y desde entonces, su carrera despegó como una estrella fugaz. Pero en esa ascensión profesional, muchas veces tuvo que dejar en pausa su vida emocional. Pamela Silva comenzó como productora asociada en Univisión, y más tarde como reportera de campo. Su gran oportunidad llegó en el programa, Primer Impacto, donde rápidamente conquistó al público con su estilo claro, empático y profesional. Su credibilidad la convirtió en referente de noticias, y pronto llegaron los premios Emmy, reconocimientos internacionales y los contratos exclusivos. Pamela no solo narraba las noticias, las vivía, porque entendía el dolor, la lucha y la injusticia. Entrevistó a presidentes, artistas, víctimas de tragedias, líderes comunitarios, pero al mismo tiempo, se convertía ella en una figura pública intocable, inalcanzable para muchos, y cada vez más distante de su propia verdad emocional. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Pamela Silva era un enigma. Muy reservada, pocas veces hablaba de sus relaciones o de su mundo íntimo. En el año 2019, Pamela se divorció de César Conde, entonces presidente de Telemundo y hoy CEO de NBC Universal News Group. Fue una separación silenciosa, sin escándalos públicos, al menos en apariencia. Lo que pocos sabían es que esa separación no fue solo el final de un matrimonio, sino el inicio de una etapa de soledad profunda, traición y descubrimiento.
Durante ese tiempo, Pamela se refugió en su trabajo, y mantuvo su vida personal lejos del foco mediático. Pero un año después, en 2020, Pamela anunció públicamente que se había convertido en madre, sin dar mayores detalles sobre el padre del niño. Esto provocó una ola de especulaciones, rumores, e incluso ataques mediáticos. ¿Quién era el padre? ¿Por qué ella había decidido ser madre sola? ¿Acaso había algo que no quería que se supiera? Durante meses, Pamela guardó silencio. Pero poco a poco, entre entrevistas, fragmentos de publicaciones y rumores filtrados desde su entorno, se fue construyendo una historia más compleja. Pamela no había planeado ser madre sola, pero el padre del niño, según allegados, decidió no involucrarse, dejándola emocional y económicamente sola en uno de los momentos más importantes de su vida. Y fue en ese contexto que muchos comenzaron a señalar que el padre podría haber sido una figura pública muy cercana a su entorno de trabajo. Aquí es donde aparece un nombre que sorprendió a todos: Raúl González, el popular conductor de televisión, también estrella de Univisión, con quien Pamela compartía una amistad especial desde hacía años. La relación entre Pamela Silva y Raúl González siempre fue cercana, cálida y llena de complicidad. Ambos trabajaron juntos en diversos proyectos, se elogiaban públicamente y compartían una química que muchos consideraban puramente profesional, hasta que algunos comenzaron a sospechar que había algo más. Fuentes anónimas aseguraron que durante su etapa de separación, Pamela encontró en Raúl un apoyo emocional invaluable. Él la escuchaba, la acompañaba y la protegía. Y en ese espacio vulnerable, según versiones extraoficiales, habría nacido un romance discreto, que ninguno de los dos quiso exponer por temor a las repercusiones mediáticas y familiares. Aunque Raúl González estaba casado, su matrimonio pasaba por una etapa compleja, según algunos allegados. Y aunque nunca se confirmó oficialmente una relación con Pamela, las coincidencias, las ausencias, las escapadas compartidas y ciertas declaraciones dejaron entrever una verdad que muchos sospechaban. En una entrevista reciente, Pamela Silva fue consultada una vez más sobre el padre de su hijo. Su respuesta, aunque evasiva, fue la más honesta hasta el momento. A veces, cuando uno ama, lo hace desde la esperanza, no desde la realidad. Me equivoqué, confié, y me fallaron. Pero no cambiaría nada porque mi hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Esa declaración, lejos de ser una confirmación directa, fue una confesión emocional desgarradora. Pamela había amado a alguien que no estuvo a la altura, y aunque decidió no destruir su imagen, sí quiso contar su parte de la verdad. Y con esas palabras, rompió años de silencio. Desde entonces, las redes sociales, programas de chismes y medios de espectáculos han retomado con fuerza el nombre de Raúl González, a quien muchos señalan como el supuesto padre del niño o, al menos, como el hombre que marcó profundamente la vida sentimental de Pamela. Raúl nunca ha declarado nada al respecto. Ha mantenido el silencio, pero el silencio, a veces, habla más fuerte que las palabras. Pamela, por su parte, sigue adelante como madre soltera, enfocada en su hijo, en su carrera y en su bienestar emocional. Dice que ha perdonado, que no guarda rencor, pero lo que vivió la cambió para siempre. Hoy, Pamela Silva es mucho más que una periodista galardonada. Es una madre luchadora, una mujer resiliente, una voz que inspira a miles de mujeres que atraviesan el mismo camino de la decepción y el renacimiento. En sus redes sociales, comparte momentos con su hijo, pensamientos sobre maternidad, empoderamiento femenino y salud mental. Ha convertido su dolor en fuerza. Y aunque no lo dice abiertamente, su historia de amor fallida con ese hombre prohibido, posiblemente Raúl la ayudó a descubrir quién era realmente. La historia de Pamela Silva no es solo un relato de farándula. Es un testimonio profundo de lo que viven muchas mujeres en silencio. El engaño, el abandono, la maternidad no planificada, la presión mediática, y el renacimiento. Su historia nos enseña que la verdad duele, pero libera. Ser madre soltera no es sinónimo de debilidad, sino de coraje. El silencio puede ser un arma, pero también una cárcel. Romper el silencio no es venganza, es justicia emocional. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Raúl González fue realmente el hombre que marcó la vida de Pamela? ¿Qué opinas de su silencio y su decisión de criar a su hijo sola? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal, comparte este video y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia como esta. Pamela Silva, más allá del maquillaje y las luces, es una mujer que vivió su mayor dolor en silencio,
y aún así, decidió contarlo, para que otras mujeres también puedan sanar.